Buen día, queridos hermanos. Pues llegamos ya al domingo, 20 domingo 13 de octubre. En este domingo 13 de octubre que empezamos la semana 28 del tiempo ordinario. Vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón para el mensaje de amor y de esperanza. Les agradezco su compañía, les agradezco a las personas que se han suscrito y los invito a los que no lo han hecho que se suscriban al canal. Vamos a hacer que se incremente el número de personas que nos reunimos día a día. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono desde aquí desde Monterrey, Nuevo León, México. Y bueno, entramos en materia. Es muy nutrido lo que viene en la palabra de Dios hoy. La primera lectura es del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, muy breve. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. El tema hoy, si lo vemos bien, parece ser la real valoración de los bienes materiales, la riqueza. Hemos dicho que los enemigos del hombre, donde está centrado todas nuestras tentaciones, son en las tres P's, en el placer, en el poseer y en el poder. Poder, placer y poseer son las tres tentaciones más grandes que tenemos. Y hoy, desde la primera lectura, nos habla el libro de la sabiduría de cómo la importancia de elegir la sabiduría por sobre todas las cosas. Fíjense, el autor del libro de la sabiduría es Salomón, y él sabe por qué lo dice. Ya vemos cómo en el libro de Colet, que también hace Salomón, menciona vanidad de vanidades. Dice, todo lo tengo, tantas cosas que he tenido y todo es vanidad. Me siento vacío a pesar de tanto poder y de tanta. Salomón sentía que no tenía una vida plena a pesar de todo, que tenía el poder, que tenía placer y que poseía muchas cosas. Entonces hoy nos dice que puedes elegir entre el centro y el trono, que simbolizan el poder, entre la belleza y la salud, y el vino, que significan el placer, y la piedra preciosa y el oro y la plata, que significan el poseer. Y dice, por sobre todas esas cosas, prefiero la sabiduría, porque con la sabiduría viene todo lo demás. Todos los bienes y las riquezas incontables me son dadas a partir de la sabiduría. Pero todo esto lo vamos a entender desde el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio está compuesta por tres escenas. Ahora sí que en la primera escena se nos presenta el diálogo de el hombre rico y Jesús. En este caso, Marcos le llama solamente un hombre rico. Mateo dice que es un joven rico. Es más común que sea un hombre ya grande que un joven rico, pero bueno, así lo llama Mateo. En la introducción viene Jesús está en camino y que el hombre se acerca corriendo. Esto es importante porque nosotros somos muy lentos para acercarnos a Dios. Lo pensamos mucho y aquí este hombre sabe que Jesús va por el camino. Jesús siempre está en el camino, siempre está cerca de ti. Y este hombre corre a buscar a Jesús y se arrodilla ante él, o sea, lo reconoce como Dios. Y entonces con esta introducción viene el diálogo. Le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Fíjense, en este diálogo vamos a meditar varias cosas. La primera, este hombre era rico, pero se sentía incompleto. Sentía que no tenía la felicidad plena, porque la vida eterna es sinónimo de felicidad. En la vida eterna todo es felicidad. Entonces él se acerca y le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, ¿qué debo hacer para alcanzar la felicidad? Entonces ese es el primer punto muy importante. O sea, que él lo tenía todo en lo material y tenía placeres, pero no tenía la felicidad. Y luego que él le contesta a Jesús, Jesús lo remite a Dios. Le dice, solo Dios es bueno. Y luego lo remite a los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Dice, ya sabe los mandamientos. Pero fíjense, lo remite a los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No le remite a los mandamientos que tienen que ver con Dios. Le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, lo dirige a los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. O sea, el joven, este hombre rico quiere llegar a la vida eterna, quiere vivir con Dios, pero Jesús lo remite a que primero tiene que aprender a vivir y convivir con el prójimo, a no ser indiferente a sus necesidades. El camino del acceso a Dios pasa por el prójimo, no tiene otro lado. Entonces, esto es algo muy interesante. Y luego algo en lo que hay que poner la atención también es la mirada de Jesús. Porque este hombre dice, todo lo he cumplido desde muy joven, como diciendo, ya la hice.
Pero Jesús le dice, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. O sea, deja todas las cosas materiales que tienes aquí. Obviamente esta persona pues no se animó a hacerlo. No se puso muy triste porque dice poseía muchos bienes. Entonces, por eso Jesús lo miró con amor y le propone esas tres cosas. Primero, el desprendimiento de los bienes materiales. Segundo, atender a los necesitados. Y tercero, compartir la vida y el destino de Jesús, porque le dice, sígueme. Entonces, es muy interesante lo que viene en este primer diálogo. El joven, este hombre rico se aleja muy triste porque tenía muchos bienes. Y luego viene la segunda escena. Ahora Jesús, otro diálogo, Jesús con sus discípulos. Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. O sea, aquí seguramente Jesús miró, dice, mirando a su alrededor, o sea, miró a los discípulos y seguramente los miró con amor también, porque él sabía que esta expresión que les iba a decir, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos, él sabía que eso les iba a causar escozor, les iba a causar dificultad para entender. ¿Por qué? Porque dice la actualidad litúrgica, los bienes materiales son unos, dice toda la vieja teoría religiosa que bendice la riqueza como premio de Dios a la buena conducta de los seres humanos, se desploma. De ahí las reacciones de los discípulos de asombro. O sea, los discípulos dos veces reaccionaban con mucho asombro, porque antes veían la riqueza como una bendición de Dios. Entonces, que ahora Jesús diga, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, pues ellos se quedaran admirados y sorprendidos. Era muy claro. También hablaba hace unos días de la riqueza mala vida. O sea, una persona que se hace rico con tranzas o abusando del prójimo, pues obviamente era atacado, era criticado por Dios. Pero aquí está hablando hasta de la riqueza bien habida. Qué difícil es para un rico que luchó, que trabajó en buena lid, en honradez y se hizo rico. Aún para él puede ser muy difícil si se apega exageradamente a esos bienes materiales. La riqueza no es la que lo alejaría del reino de los cielos, sino el apego. Por eso dice que difícil es es más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja, que pues obviamente vemos y es está ridículo pensar que puedas meter a un animal como el camello en una aguja. A lo mejor se entiende más que se dice que en aquella época camelo se le llamaba al cordón grueso con el que amarraban las barcas. Entonces ahí es más entendible que ese cordón muy difícil va a pasar por el ojo de una aguja. Pero finalmente, lo que quiere decir eso. Y luego dicen los discípulos, pues entonces, ¿quién podrá salvarse? Y aquí viene lo que Lucas 1:37 decía. Lucas 1:37, yo siempre les he dicho que lo anoten y lo recuerden siempre, porque en Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. Y ahora aquí, en Marcos, en Marcos 10:27 dice, es imposible para los hombres, mas no para Dios todo es posible. Lo mismo que dice Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Entonces, ese es el diálogo que tiene ahora con los discípulos. En la escena 3 se centra el diálogo con Pedro, porque Pedro entonces se acerca y le dice, Señor, ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguir. Y en Mateo dice que le pregunta qué nos va a tocar. Aquí no, aquí simplemente le dice hemos dejado todo para seguirte. Y lo dice a nombre de los demás. Porque dice hemos dejado, no dice he dejado. Está hablando del desprendimiento que ellos sí tuvieron. Y en la respuesta de Jesús viene la promesa. La promesa de la recompensa en este mundo porque dice yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos, o sea, todo lo aquello a lo cual tú hayas tenido que despojarte por seguir a Jesús, vas a ser recompensado al 100 por 1 en esta tierra, pero también con persecuciones, porque ya lo hemos meditado mucho, seguir a Jesús, defender las teorías, defender los valores de Jesús, implica estar en contra de los valores del mundo. Por eso dice junto con persecuciones, y en el otro dice la vida eterna. ¿Qué significa? En el otro la felicidad plena, la felicidad completa. Fíjense, las tres escenas que acabamos de meditar tienen como
tronco común el desprendimiento. Tienen como tronco común el placer, el poder, el placer y el poseer no nos dan la felicidad verdadera. Y Dios sí. Eso es bien importante. Y la mirada de Jesús. Perdón, fíjense, el Evangelio inicia diciendo, cuando Jesús salió al camino, se acercó corriendo un hombre, se arrodilló y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Se empieza con el tema de la vida eterna. ¿Y cómo termina? Dice, dejará en esta vida, recibirá el ciento por uno, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. O sea, la felicidad. Empieza con la felicidad y termina con la felicidad. Ese es el tema. Ese es el tema. Dios lo que quiere es la felicidad para nosotros. Pero nosotros nos equivocamos a veces en dónde la buscamos. Salomón, cuando fue elegido como rey, el Señor le dijo, pídeme lo que quieres. Y él le dice, soy muy joven para poder gobernar a un pueblo como el mío. Dame la sabiduría que necesaria para hacerlo. Y a Dios le agradó. Por eso aquí, en este pasaje, Salomón recomienda que pidas la sabiduría por sobre todas las cosas. Ni los cetros, ni el trono, ni las piedras preciosas, ni el oro, ni la salud, ni el vino, ni la plata, ni la belleza, nada de eso te va a dar la felicidad. En cambio, la sabiduría, cuando tú tomas decisiones ya no con tu inteligencia, sino con la sabiduría de Dios, vas a tomar mejores decisiones. Vas a ser un hombre exitoso no solamente en este mundo, porque a Salomón Dios le dio toda la sabiduría, pero también le dio lo que no pidió, le dio riqueza y poder. Entonces, por eso aquí dice, la tuve más querida que la salud, la belleza, la prefería a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Y luego dice, todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riqueza incontable. O sea, la sabiduría, que fue lo que él pidió, le trajo lo que no pidió. Por eso el Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás te llegará por añadidura. No está mal, mi hermano, que quieras tener dinero, que quieras tener autoridad, que quieras superarte en esta vida. El problema es cuando te apegas a eso y cuando eso se vuelve tu medio de vida y cuando para lograr eso te llevas por encima lo que sea. El Señor te puede dar todo eso, pero solamente si le pides sabiduría, solamente si actúas, si te desapegas de las cosas materiales. El placer te da eso, te da un placer temporal. Los bienes materiales te dan alegría, que una alegría que es temporal. El tener el poder sobre los demás también te va a hacer sentir una alegría y una placer momentáneos. Solamente Dios te da la felicidad completa. Solamente vivir el amor es lo que te da la felicidad. Y el amor es para las personas, no para las cosas. Hoy en día parece que amamos a las cosas y utilizamos a las personas. Y estamos hechos para lo contrario, para amar a las personas y utilizar a las cosas. Vuelve a meditar todo esto, mi hermano. Es muy hermoso, pero sobre todo te resalto eso, la cercanía de Jesús. Jesús siempre pasa cerca de tu lado, entonces no estés lento, corre como este hombre y acércate a él. Y segunda cosa a resaltar, la mirada de Jesús. Jesús siempre te mira con amor. Jesús siempre te mira con compasión, se compadece de ti, no siente lástima, se compadece de ti porque Él tiene tantas cosas para darte y tú no te animas a buscarlas. Ánimo, Dios te ama y quiere que tengas una vida plena, quiere que la felicidad la tengas ya desde ahorita, sabiendo que la felicidad completa la vas a tener en el reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz.